Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Fernando González Villamil y vengo a presentarles el libro La tiranía invisible, que tiene como subtítulo Cómo el neoliberalismo nos roba la vida. Este es el libro, el cual ha sido publicado por la editorial Círculo Rojo. La foto de la portada del libro es del 25 de octubre del año 2019, fecha de la marcha más grande de Chile. Más de 2 millones de personas salieron a marchar ese día pacíficamente en medio del estallido social que se vivía por ese entonces. Yo viví casi 7 años en Chile y estuve presente en ese estallido social y en esa marcha en particular. El libro, que es un ensayo crítico de lo que son las sociedades neoliberales, presenta la avanzada de este pensamiento desde sus orígenes hasta las sociedades globales y complejas como las actuales. El gran problema del mundo se llama desigualdad. La sociedad chilena es una de las que tiene mayor desarrollo económico en Latinoamérica, con niveles de PIB per cápita muy altos. Sin embargo, es una sociedad demasiado desigual, que no es un problema solo de Chile, sino de las sociedades neoliberales. El problema de este pensamiento es el debilitamiento del estado de bienestar. Al mercantilizar los derechos sociales como la salud, la educación, la vivienda y las pensiones, es decir, que se gestione los recursos públicos con ánimo de lucro y no para cumplir una función pública de satisfacer derechos, es ahí que después del retorno de la democracia en Chile y el mantenimiento de este sistema por más de 40 años, es que la gente explotó y con justa razón. Ejemplo de lo que les acabo de decir es que en el año 2018 muchos se jubilaron con menos del 20% de un salario mínimo, cosa que es algo infame que vulnera totalmente los derechos de los más vulnerables, que son nuestros ancianos. El pensamiento neoliberal privatiza todo sector donde pueda rentar y donde no, se lo deja al Estado. Es decir, la lógica del desmantelamiento de lo público es someter al individuo a que él debe satisfacer sus derechos por su propia cuenta, desligando al Estado de toda responsabilidad, justificando las privatizaciones para el beneficio de la tiranía invisible. Además, el libro del lector se encontrará con una narración como de una novela contemporánea, con un enfoque cercano, empático desde un ciudadano indignado. El libro trata de evidenciar lo dañino que no solo son las privatizaciones de los derechos con los monopolios, sino el darwinismo social el que somete el sistema al sujeto para cumplir la felicidad o deseos. Hoy vivimos en un mundo de la desconfianza, porque el modelo es una alabanza a la individualidad y el egoísmo. El libro cuestiona el culto al encimamiento del yo. En el proceso de cumplir con los deseos, el sujeto, la felicidad de consumo al que somete el neoliberalismo, que es un poder invisible, se normaliza la violencia de la autoexplotación, de esa que nos habla el prestigioso filósofo surcoreano Byung-Chul Han. De ahí que tenemos sociedades depresivas, insolidarias, desconfiadas, que coexisten en incertidumbre. Los marchantes de la Revolución de Octubre chilena del año 2019 y la Revolución de Abril en Colombia del año 2021 las produjeron porque quieren otro tipo de sociedad, una más solidaria, humana, empática, diferente al pensamiento neoliberal. Espero que les guste esta obra, que es una dedicación a todos los jóvenes valientes que se han congregado a manifestar en contra del neoliberalismo en Chile, Colombia y en el mundo, para que la tiranía invisible no les siga robando la vida. Hola, vengo a presentarles el libro La tiranía invisible, cómo el neoliberalismo nos roba la vida. La tiranía invisible es un ensayo crítico, centrado en exponer el avance del neoliberalismo desde sus orígenes y en su implantación masiva en las democracias actuales. El autor utiliza un estilo simple, cercano, directo y empático, claramente dirigido a cualquier tipo de lector, haciendo fácil la lectura, pese a que se trata de un tema que, a priori, puede parecer difícil de entender. Las sociedades globales y complejas, como las actuales, están programadas para el rendimiento en todos los espacios de la vida.
Es un sometimiento invisible en el que los ideólogos del neoliberalismo configuran la codicia en la psiquis de las personas para que éstas conquisten la tan anhelada felicidad de consumo, desligando la responsabilidad del Estado y de sectores económicos poderosos de la precaria situación del sujeto. En cambio, estos teledirigen la culpa en el individuo, así éste nazca en una situación desventajosa. En la búsqueda de la salvación, la materialización de nuestros deseos, se nos va la vida demasiado rápido, coexistiendo en incertidumbre, sintiéndonos agotados, abrumados, explotados y deprimidos. El autor cuestiona ese proceso que para él es la normalización de la violencia. En las sociedades donde se romantiza el mérito, se estafa a la gente con el discurso del positivismo, para que las personas sientan que son ellas las culpables de su penosa situación, posibilitando que el estado de bienestar se debilite o desaparezca. Sin este, no hay quien nos defienda de los oligopolios del sector financiero nacional y global. Sin un Estado fuerte que incentive la cultura de la solidaridad, que es la antítesis del darwinismo social neoliberal, seguiremos encontrando sociedades donde se conviva con la injusticia, la pobreza, la exclusión, el clasismo, el racismo, el abuso, la desconfianza y el odio. Manuel, pensador crítico contemporáneo, que desde las ciencias políticas, la filosofía, la sociología y la psicología social intenta interpretar la realidad de las sociedades neoliberales, defiende otra concepción de enfrentar la vida del sujeto, antepone la solidaridad ante la individualidad normalizada convenientemente por el poder. La tiranía invisible expone otra visión, una mirada reflexiva, pesimista, reivindicativa, que cuestiona la falsa libertad del sujeto de poder consumir lo que lo consume. En cambio, el autor propone ser libres en las acciones solidarias que tengamos a diario, retando a la cultura ensimismada del yo. Hola, vengo a presentarles el libro La tiranía invisible. ¿Has votado por algún candidato y te ha decepcionado? ¿No crees que la democracia esté cumpliendo su función? En el presente libro, vas a confirmar esa sensación. Donde la democracia en las sociedades neoliberales no está representando los intereses de la sociedad, sino al de la tiranía invisible. Por lo tanto, evidencias que cada día te explotan más en tu trabajo, te cobran más impuestos, los monopolios se coluden, las ganancias son privadas y las pérdidas públicas, hay prácticas del darwinismo social que emula el sujeto actual. De ahí que nos topamos con gente individualista, narcisista, utilitarista, avara y codiciosa. Bienvenidos a conocer quiénes son los intelectuales del pensamiento neoliberal, quienes construyen esa realidad. Veremos cómo surge, en dónde, sus características, cómo actúan, sus pretensiones y cómo ha sido su avanzada en las sociedades democráticas. Alguien tenía que expresar basta ya. Este ha sido Manuel Fernando González Villamil, agudo, de pensamiento irreverente, empático y directo. Donde cuestiona la dictadura de lo políticamente correcto, el exceso de positivismo, de futuro, la presión social y el disciplinamiento del sujeto por la cosificación de la felicidad. Acompáñenlo a que les describa cómo la tiranía invisible les roba la vida.